Hola, hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Primero que nada, un pequeño disclaimer. Eh, uy, empezamos con ¿qué me pasó? No soy un experto en inteligencia artificial, ni siquiera soy un experto en MCP porque no existen los expertos en MCP. MCP es un protocolo que tiene menos de un año, así que nadie es experto. Lo bueno es que estamos todos en igualdad de condiciones. Eso para empezar. Y soy un poco un bicho raro. A mí la verdad que la parte de inteligencia artificial la vengo siguiendo medio desde afuera. Siempre trabajé mucho más con el tema de integrar APIs, integrar aplicaciones, APIs, APIs, como quieran, como las querramos llamar. Y ahora que apareció esto de MCP, que es este protocolo nuevo que ahora vamos a hablar, fue como que ahí recién como que paré la oreja y dije, finalmente hay algo en inteligencia artificial que me interesa. No es que no haya cosas interesantes, pero era algo que a mí, la parte de, no sé, todo lo que tiene que ver con el lenguaje natural y demás, está buenísimo y lo utilizo, pero no era algo que me llame la atención. Así que nada, eso es un pequeño disclaimer. Y hablando de LLMs, a ver si me acompaña. Uy, estoy un poco mal con el clicker. Hablando de LLMs, hay un montón de LLMs, y para quien quizás no sabe la palabra LLM o no lo escuchó, quizás digamos, es ChatGPT, piensen, ¿no? Digamos, o los modelos que nos permiten generar texto, generar imágenes, generar distintas cosas. Esta imagen es de, creo que junio de este año y ya está desactualizada. Y creo que si incluso lo hubiera sacado esta mañana, también estaría desactualizada, porque salen modelos todo el tiempo, ni siquiera está GPT-5 y así. Y si nos juntamos de acá a la nerdearla del año que viene, no solo va a estar desactualizada, sino que probablemente le falten líneas completas abajo de cosas que ni nos imaginamos. Pero los LLMs ya están convertidos en lo que sería un commodity, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, el commodity son los granos, el petróleo, no sé, distintos elementos que son iguales, ¿no? Que me da lo mismo si le compro granos a este o al otro y si le compro petróleo a este o a aquel. Con lo cual, si bien hay un montón de avances en LLMs y cada año son más poderosos y más eficientes y lo que sea, los productores de LLM ya no están necesariamente tanto compitiendo en esas cosas, sino empezaron a agregar otras características, porque a nadie le gusta decir, bueno, lo que hago yo se comoditizó. Entonces empezaron primero con lo que sería la multimodalidad. Que la multimodalidad es un nombre súper rimbombante para decir modelos que trabajan ya sea de manera nativa o mediante algunos adaptadores, con cosas que van más allá del texto. Por ejemplo, modelos real-time con los que podemos conversar, modelos con los que podemos trabajar con video, hacer combinaciones de esas cosas, cosas que parecían ciencia ficción quizás 12, 15 o 18 meses atrás y que de repente se vuelven más normales y que las encontramos. Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la generación de videos y bueno, el deepfake y esas cosas, ¿no? Pero digamos, los modelos ya son mucho más poderosos en ese sentido. Pero también se comoditizó. Y lo siguiente fue esta palabrita que quizás escucharon nombrar en otras charlas o en algún tipo de humo, de marketing y qué sé yo, que sea, todo ahora es agentes. Agentes esto, agentes aquello. Y uno dice, bueno, ¿qué es un agente? No es lo mismo que ChatGPT, no es un agente eso. Y la palabra agente yo les recomiendo que cada vez que la vean piensen directamente en esta traducción, esta formulita. Un agente no es ni más ni menos que un LLM, el que ya conocíamos, el que ya desde hace 1 o 2 años venimos usando, al que le agregamos ojos y manos. Básicamente lo convertimos en algo que puede observar el mundo y actuar sobre él. Esto está buenísimo, ¿no? Porque de repente si el LLM ya se sale desde su tarea de solo sé generar texto y empieza a hacer otras cosas, como por ejemplo, no sé, reservarme pasajes para mi vacación, llamar a, no sé, a mi proveedor de cable porque me dejaron sin cable y me hace el reclamo y no me tengo que quedar yo ahí esperando. Cosas que están buenísimas poder delegar en un agente, ¿no? El tema es que, nada, para poder conectar cada uno de estos LLMs a cada una de las cosas que yo quiero que puedan hacer, existen en el mundo miles de APIs y sistemas, ¿no? Quiero conectar a mi agente con, no sé, la API de GitHub. Quiero conectar a mi agente con la API de Jira. Quiero conectar a mi agente... Bueno, imagínense esas filas y filas y filas y filas. Al mismo tiempo también existen un montón de, llamémoslo LLMs o agentes, no importa, un montón de agentes, pongámosle, modelos, cada uno de los cuales tengo que conectar con cada una de estas cosas. Entonces, para quienes estamos en el mundo de computación, cada vez que vemos una cosa que es cuadrática nos asustamos, ¿no? Porque tenemos que resolver el famoso M por N. Este no es un problema nuevo.
quienes hayan quizás visto cómo está implementado Visual Studio Code, que es tan popular ahora, creo que es la IDE más popular de todas y las demás derivadas que vienen de VS Code, tuvieron que resolver el mismo problema. Es bueno, existen muchas IDEs y muchos lenguajes de programación y de repente tengo que cada vez que sale un nuevo lenguaje de programación o cada vez que sale una IDE ir completando esa matriz. ¿Cómo lo resolvieron? Con la vieja técnica de todo en la ciencia de la computación se puede arreglar con un nivel de indirección. Tengo 10 servicios, agrego una fachada. Tengo no sé qué, agrego algo. O sea, siempre nos falta un nivel de indirección. Si se encuentran complejidad en alguna cosa en computación en general, te faltó un nivel de abstracción, te faltó algo. Entonces, nada, dijeron, vamos a aplicar este principio acá, y esto es algo que empezó con la gente de Anthropic, que son los productores de Claude, que si usaron Cloud Code o alguna de estas. Dijeron, bueno, tenemos M modelos, en particular, por supuesto, Claude era el que ellos tienen y por el cual empezaron, pero dijeron, es un protocolo abierto, invitamos a todos, y queremos tener una forma unificada de que estos modelos consuman, ya sea sus ojos, o sea, darle ojos para que puedan ver el mundo, o darle manos para que puedan actuar en el mundo. Generemos una forma unificada para esos modelos. Si cada modelo lo hiciera de manera distinta, caemos de vuelta en la matriz del M por N. Entonces, tuvimos que encontrar esa forma única. Y al mismo tiempo le dieron a cada una de estas posibles cosas que queremos consumir una forma estándar de ofrecer esos servicios. De vuelta, no estoy diciendo que esto sea maravilloso o novedoso o una idea revolucionaria, pero fueron los que lo hicieron, fueron los que lo trajeron y algo que quizás evidentemente estaba faltando. No me estoy llevando mucho con el clicker, ahí está. Entonces surge un nuevo protocolo que básicamente es esa cruza de cómo hacemos para conectar a modelos que quieren consumir cosas con sistemas que les quieren ofrecer cosas. ¿Cómo llamamos ese marketplace, por decirlo de una manera, entre que se conectan todas esas cosas? Y ese es el protocolo MCP. Ahí nace, digamos, ese fue el momento de la creación, lo traen al mundo, ¿no? Que de vuelta, esto fue en noviembre del año pasado. Para ponerlo en perspectiva, en la nerdearla del año pasado todavía no existía MCP. Una imagen muy bonita de cómo MCP funciona. Créanme que no es solamente flechitas de colores, ahora vamos a ver un poquito más, pero para ponerlo de manera visual y representativa, o sea, tenemos algún tipo de aplicación que hace algo con inteligencia artificial y esa aplicación se comunica con distintas cosas, ya sea ojos o manos, o sea, lee, consume, actúa, procesa, lo que sea, todo lo que esté en ese contexto, por eso viene el nombre, ¿no? Model Context Protocol, el protocolo para acceder al contexto por parte de quién? Del modelo. El modelo entendido como, llámenlo, no sé, GPT-4 o lo que sea. Entonces, todas esas formas de diversas que sea, bueno, no sé, yo la API de GitHub es una API REST, la API de no sé qué es una API GraphQL, esto tiene un sistema que lo accedo por un sistema de archivos, esto es una command line. No me puedo poner a resolver todo eso. Entonces dijeron, bueno, una sola forma, MCP, un único protocolo. Si nos ponemos así puristas, de vuelta, esto es como simplemente una introducción, ¿no? Digamos, después uno si quieren, y después les voy a dejar los materiales, lo pueden leer en la especificación y está todo como abierto, incluso hay SDKs, ya llegaremos a eso. Pero puristas y desde 10.000 metros de altura, esto es una arquitectura estándar cliente-servidor. ¿Quiénes son los clientes? El modelo. O sea, el modelo es medio raro, porque uno está acostumbrado como developer o como quien trabaja con el LLM, es decir, para mí el LLM o el servicio, la API de ChatGPT o la que sea, es un servicio, es el servidor. Bueno, no, esto es al revés. Hay que a veces hacer ese ajuste mental. Desde el punto de vista de MCP, el cliente es el modelo. El modelo es el que está consumiendo cosas de otros. Entonces, ese es el cliente. Y el servicio es alguna API. No sé, pongámosle, si quieren, la API de GitHub. Es un ejemplo clásico, ¿no? Digamos, quiero consumir desde mi IDE la lista de mis repositorios, los PRs que están abiertos, etcétera, etcétera. Para quien quiera meterse un poquito más en el protocolo, y eso es un protocolo JSON RPC, que es una forma bastante estándar de hacer protocolos hoy en día HTTP-based, y lo podemos hacer con el lenguaje de programación que queramos. O sea, de vuelta, es un protocolo. Esto no nos dice, uy, esto lo tengo que hacer con C++ o con JavaScript o lo que sea. Ustedes lo pueden hacer en el lenguaje que ustedes quieran, siempre que hablen del protocolo. Hay un concepto más que es propio de MCP, que quizás no es estándar de la arquitectura cliente-servidor, que es el concepto del host.
El host, si quieren, piénsenlo, es su IDE, es su Cloud Code, es su Windsurf, es su ChatGPT, no sé, el lugar en donde está sucediendo eso. Ustedes tienen 3, 5, 28 servidores a los que se quieren conectar, por ejemplo, uno para manejar reservas de avión, uno para leer mis repositorios de GitHub, uno para acceder a mi calendario, y así, ¿no? Cada uno de esos servidores requiere un cliente que se conecte. Cada uno de esos clientes van a estar comunicándose exclusivamente a través de un canal JSON RPC con ese servidor. Hay como un uno a uno, pero todos esos clientes viven en el contexto de mi LLM, digamos, en el contexto de mi modelo. Está trabajando con todos esos clientes. De manera multiplexada, si quieren, ¿no? En cualquier momento el LLM necesita alguna tarea de cualquiera de estos servidores, utiliza el cliente correspondiente, como decir, tengo 3 líneas abiertas, uso la que necesito. Eso es como de vuelta, a 10.000 metros de altura. Ahora vemos algunos ejemplos. Las características que ofrece MCP son varias, pero la más importante y la única que realmente me va a enfocar hoy es la de herramientas. Herramientas o tools, ¿no? Digamos, tools es la forma en la que nosotros tenemos como LLM, si me pongo ahora del rol del LLM que digo, quiero saber qué me ofrece este servidor. Me acabo de conectar a un servidor de GitHub, necesito saber qué me da este servidor. Lo primero que hago es un método que se llama tools/list. O si quieren, listame las tools. Es como, hola, me acabo de conectar, necesito saber qué me vendés, qué me querés vender, qué hay. Y acá hay un ejemplo, no sé, por ejemplo, hay una única tool que es para listar el clima, a la que me dice, esta tool requiere un cierto esquema de input, o sea, tiene que tener una longitud, una latitud, con números muy precisos, tienen que ser en números flotantes y tienen que estar las dos porque si no me faltan datos. Te dice exactamente, digamos, si alguno conoce JSON Schema, es exactamente un JSON Schema. Si conocen quizás OpenAPI o Swagger, es algo muy parecido, simplemente describe las herramientas que están disponibles. Y por supuesto, después puedo invocar. Digo, bueno, ¿viste que vos me dijiste que había un obtener clima? Bueno, ahora quiero llamar a obtener clima en estas coordenadas. Y el tipo me dice, bueno, listo, joya, acá tenés, por ejemplo, mínimo máximo, que, de vuelta, sin ningún contexto, pero asumo que será la temperatura en este momento en esas coordenadas. ¿Cómo funciona esto en el contexto de algo más grande? Porque hasta ahí simplemente quien conozca Swagger me diga, che, esto es lo mismo que OpenAPI, esto es lo mismo que Swagger. Se me conecto, listo las herramientas, me fijo, llamo a los métodos o a los endpoints y ya está. Y hay algo de cierto en eso. La diferencia es cuando lo enganchamos con un modelo, los comportamientos que emergen. Porque si nosotros nos tenemos que conectar a una API de clima y empezar a hacer todo ese laburo de integrar y bueno, me pide unas coordenadas, ¿cómo sé las coordenadas? Tengo que engancharme con un Google Maps y qué sé yo. Fíjense lo simple que pasa si yo engancho un servidor con una herramienta de obtener clima y armo, llamémoslo un ClimaBot. Le pongo un LLM, por ahora la que ustedes quieran, ¿no? Si quieren una Llama, ChatGPT, la que ustedes quieran. Entonces, perdón, lo primero que va a hacer ese host es levantar un cliente MCP. Me dice, bueno, necesito conectarme al servidor del SMN, por ejemplo, el que me da el clima. Le listo las tools, que es el comando que vimos recién, y me dice, acá tenés, tengo una tool, obtener clima. Joya. Ya tengo mi servicio ClimaBot inicializado. Y ahí viene Shakira un día, se conecta al ClimaBot y le dice, che, querido bot, dame el clima en Buenos Aires, en Baires, así, directamente, en criollo. Lo primero que vamos a hacer en esta herramienta, porque no sabemos lo que es Baires, no sabemos si esta persona me está hablando en castellano o qué me está diciendo, o sea, ¿cómo traduzco todo eso en un llamado a una herramienta? Bueno, es muy simple. Llamamos al LLM y le decimos, mirá, te acaban de decir, querido bot, qué sé yo, decime la temperatura de Buenos Aires, y al margen, si llegaras a necesitar alguna herramienta, estas son las que tengo disponibles y estos son los parámetros que necesitarían cada una de ellas. Y entonces ahí al bot se le abrió, perdón, al LLM se le abrió un mundo de posibilidades, porque ahora te puede dar dos opciones. Te puede decir, contestale esto, no sé qué es Baires, por ejemplo, podría ser una pregunta válida que diría un LLM, o alternativamente decime a qué herramienta querés que te invoque, porque el LLM no sabe invocar herramientas, o sea, ese cortemos con digamos, Papá Noel son los padres, ¿no? Digamos, el LLM no puede llamar a herramientas. Lo que puede decir el LLM es decir, de las herramientas que vos me ofreciste, a mí me encantaría llamar a esta. Esta creo que es la correcta, dado el contexto de lo que está sucediendo. Esa es la clave de todo el momento que uno dice, ah, ok, entendí MCP.
¿Qué hacemos nosotros, los programadores de este bot? Es, bueno, el LLM me acaba de decir que quiere llamar a una herramienta. Bueno, la llamo. Y ahí hay un detalle. Fíjense que el LLM nos dijo, llama a obtener clima en estas coordenadas. ¿Por qué? Porque el LLM sabe traducir bytes en una serie de coordenadas. Eso está en el 99,9% de los casos parte del training set. No es que las ciudades se mudan de un lugar a otro, están en un lugar. Y punto. Entonces, nada, el LLM me dijo, llama a tal cosa. Obviamente, si hay un tema de seguridad, que ahora hablamos un poquito de eso, si yo confío en el LLM, confío en las herramientas, lo primero que voy a hacer es llamar a la herramienta. Me devuelve lo que ya vimos que me devuelve. Y hay un paso más donde le digo al LLM, le digo, che, escúchame, vos me dijiste que llame esta herramienta, en el contexto de esta conversación, la acabo de llamar y me dio este resultado. ¿Qué le respondo al chango, o a la changa en este caso, que me acaba de decir que quería hablar conmigo? Y mirá, decile que, no sé, fue un día hermoso, está haciendo tanta temperatura, lo que sea que vos le querés contestar. Entonces, hay dos llamados al LLM, ¿no? Uno para decir qué herramienta queremos llamar, hacemos el llamado de herramienta, obtenemos el resultado y después, con el contexto de la conversación más el resultado de la herramienta, podemos generar la respuesta. Y obviamente esto es un ida y vuelta, y hay escenarios donde podemos hacer lo que sería llamados de herramientas en paralelo, donde tenemos múltiples herramientas, queremos paralelizar por un tema de performance. O sea, se puede complejizar un montón. Pero el ejemplo básico de una herramienta es este. Es LLM, herramienta, LLM, contestamos al usuario. Arriba de todo eso, pueden construir lo que quieran. Una IDE, un sistema que atiende, que no sé, que te reserva turno, que te cambie el pasaje de la aerolínea, lo que ustedes quieran hacer. Hablemos un poco de seguridad, porque ese es uno de los principales temas. Uno dice, si alguno de ustedes trabaja en seguridad, lo primero que están viendo con todo esto es decir, la seguridad, bien gracias, salió del grupo. O sea, porque es como empezamos a llamar a herramientas, movemos datos para cualquier lado, pero no hay ningún tipo de estándar de seguridad. Es un JSON RPC abierto donde van las cosas. Tienen razón. Esto es una historia de 3 actos, por ahora. Yo creo que va a seguir. La primera es que el estándar MSP, si bien en muchos casos se usa a través de HTTP, también se puede usar como JSON RPC en un estándar input-output. Y los primeros MSP servers funcionaban de esta manera. De hecho, muchos hoy en día funcionan de esta manera, al punto de que cuando conectamos un MSP en IDEs como Windsurf o Visual Studio Code, muchas veces tenemos que hacer un adaptador que exponga como si fuera un MSP local algo que está corriendo remoto, porque todas las IDEs están preparadas solamente para trabajar con cosas locales. ¿Por qué es eso? Porque se lavaron las manos. Porque dijeron, bueno, yo hago de cuenta que tengo un servidor local en el que estamos haciendo input-output. Obviamente algo corriendo en tu computadora es algo en lo que vos confías. Listo, los abogados todos contentos. Ahora, ¿cómo ese servicio que está corriendo en tu computadora a través de input-output después se conecta con el resto del mundo? Si es con una API key, si es con estándar OAuth o con lo que sea, ya no va por el protocolo MSP. Es como lo que ahí figura como HTTPS. El límite de confianza, digamos, esa barrera, está como completamente por fuera del protocolo. Eso es como empezó. Pero claramente un mundo en el que yo tengo que andar levantando procesos locales y qué sé yo, no era un mundo en el que íbamos a llegar muy lejos como MSP, evolucionó un poco a decir, bueno, ahora tenemos soporte estándar para OAuth como parte del protocolo, donde descubrimos, hacemos un login, una autenticación, toda la danza de OAuth, y ahí directamente nos conectamos. Ahí es donde estamos hoy. Digamos, en una migración entre el acto 1 y el acto 2, según quienes están un poquito más avanzados, están ya, digamos, en este nivel de madurez. En particular, en donde laburo yo y el tipo de problemas que tenemos un problema distinto, que hay 2 límites de confianza. Y no creo que seamos los únicos con este problema, que es que la gente que nosotros estamos configurando no está haciendo cosas para la misma persona que la que configuró las herramientas. Les doy un ejemplo. Imagínense que yo tengo un consultorio médico. Y yo conecto mi calendario de Google de mi consultorio médico para que me reserven turnos médicos a mí, que yo soy el médico, el podólogo, lo que sea, no importa. Yo tengo un límite de confianza entre mi agente y mi calendario de Google. Ahí hay una barrera en la que obviamente mi agente y Google no son la misma empresa, necesito OAuth, etc. Esa sería la barrera naranja que está ahí.
Hay otro límite de confianza que es, una vez que yo levanto ese agente, yo no voy a ser yo el usuario, yo no estoy agendándome turnos a mí mismo, sería un esquizofrénico. O sea, la idea se le da a ese agente a terceros, que obviamente van a poder intentar hackearlo y abusarlo y generar turnos falsos y todas las cosas que a ustedes se les pueden ocurrir de alguien que levanta un agente en la nube y cualquiera accede. Y ese es otro límite de confianza. Yo no confío en Shakira o quien sea que está del otro lado. Entonces, hay un tema ahí, es que, bueno, esas dos barreras, el agente en el medio, entre las herramientas no confían de él, pero tampoco confían los usuarios, es algo que no es un caso de uso muy normal. En general, cuando ustedes trabajan en una IDE, están en el anterior, en el caso 2, donde ustedes configuran su GitHub para trabajar ustedes con su GitHub. Así que nada, tenemos como desafíos que todavía el protocolo no está del todo resolviendo. Pero bueno, todo es muy teórico, entonces yo dije, bueno, voy a ir a nerdearla, a hablar de MSP, quiero también tratar de usar un poco mi sombrero de developer. Dije, bueno, me voy a poner a desarrollar un servidor MSP para nerdearlo. Entonces, está levantado, está en el nivel 2, si quieren. O sea, no tiene autenticación porque está en información pública, pero está corriendo en la web. Así que pueden intentar romperlo. No, mentira. Intenten no romperlo, pero pueden usarlo. Pueden conectarlo a cualquiera de las herramientas que ustedes ya tienen y soportan MSP. Pueden contribuir issues, pull request, mejoras, lo que sea, las discutiremos. Así que eso está abierto, es un repo público. Obviamente todo vibe codeado, o sea, yo hice 2 o 3 prompts y salió. Pero bueno, nada, está ahí funcionando, así que supongo que estará más o menos bien. Y nada, demo, entre comillas, porque no quería traer la compu y generar complejidad, es una demo medio en screenshots, créanme que funciona. Hay una herramienta que se llama MSP Inspector, que si trabajan con MSP se las recomiendo mucho. Sería como una especie de Postman para el MSP. También se puede usar Postman. Postman agregó soporte MSP hace un tiempito y está bastante bien. Yo uso ambas, según el caso. Y te conectás al servidor. En este caso pueden poner directamente el nombre del servidor. No necesitas autenticación. Y listan las herramientas. Si tienen, por ejemplo, una herramienta para obtener los eventos, les sale el de España, el de Chile, el de Argentina. Pueden para cada evento ver sus speakers, las charlas, etcétera, filtrarlas por algún criterio. Y esto por sí solo, de vuelta, no es muy interesante. Ahí está un poco chica la letra, pero nada, ahí estoy haciendo como una consulta de charlas y me vienen las charlas que están disponibles. Pero bueno, pueden, más que usarlo herramienta por herramienta, que no es muy interesante, lo pueden conectar, por ejemplo, a Windsurf. Puse Windsurf porque es una IDE. Ustedes pueden conectarlo a la IDE que ustedes quieran, que soporte MSP, pero Windsurf les doy las instrucciones, son 6 o 7 instrucciones. Deberían reducirse a 1 o 2, o sea, las IDEs todavía no están tan ahí con el tema de agregar MSPs. Pero bueno, si están en Windsurf, abren Cascade, que sería como el copilot, le dan al botoncito que hay de la cajita, después con ese botoncito de la cajita aparece un dialog, hay un dialoguito, le ponen configurar, y esto les abre un archivito donde pueden ustedes listar qué servidores tienen. Una vez que listan los servidores, ponen los datos del servidor de nerdearla. Hay un asterisco ahí que se necesita tener Node.js, porque nada, esto que les digo, las IDEs esperan conectarse a un servidor local, pero el servidor nuestro no está local. Entonces, ese paquetito de Node, el MSP Remote, lo que hace es simular un servidor local con algo que en realidad está corriendo en la nube. Un detalle técnico menor. Le refrescan la configuración y ahí les debería aparecer nerdearla con una LED verde muy bonita que dice que está conectado y que tiene X cantidad de herramientas que descubrió. Eso obviamente a través de el list tools que hizo para descubrirlas. Y nada, ahí por ejemplo le pregunté, che, voy a ir a nerdearla y quiero charlas sobre MSP, ¿qué me recomendabas? Y me recomendó esto, así que está bueno, por eso vine. No, obviamente hay varias charlas, pero yo no lo preparé, me recomendó esta. Hay otras más también, pero si quieren probar ustedes, lo pueden probar. También está bueno, lo pueden agregar, por ejemplo, en Cloud y le dicen, bueno, en base a lo que sabés de mí y en las charlas que tuvimos hasta ahora y todo lo que charlamos en los últimos 2 años, ¿qué charlas de nerdearla me recomiendas? Y te empieza a tirar, está bueno, divertido. Así que nada, eso es un poco lo que quería contar. Desafíos, MSP es un protocolo, como les decía, no es ni adolescente, está gateando todavía, o sea, tiene un montón de falencias, ni siquiera tiene un versionado, los versionados son por fecha, es muy difícil incluso a veces reportar issues porque dicen, bueno, en la versión del 23 de junio de 2008, no, ponele versión 1, versión 2, o sea, es como muy modesto. Testear un agente también es bastante difícil.
Ahora les paso un par de links de mocking y cosas que pueden hacer si les interesa el tema de testear agentes. Y optimizar agentes es todavía más difícil. O sea, esta idea de pongo un agente, el de Shakira, el que atiende el clima, lo que sea, y funciona, pero le cambio el prompt un cachito y deja de funcionar. Y bueno, pero ¿cómo hago eso? O sea, ¿cuál sería el continuous integration para el mundo de agentes? Bueno, hay empresas que están laburando en eso y es como medio parecido al nacimiento de la web, ¿no? Donde todo era muy verde y estábamos todos resolviendo los mismos problemas sin saber que eran los mismos problemas de todos y qué sé yo. Así que nada, es una industria súper apasionante, como les decía, a mí ya mucho la miro de afuera con desconfianza, pero la parte de integrar y APIs me fascina, así que bueno, justo por suerte están de moda un poco las dos cosas, así que me viene bien. Así que nada, eso era lo que les querías contar y nada, obviamente les dejo algunos recursos, está el sitio oficial del protocolo, que es el primer lugar al que les recomiendo que vayan si aún no lo hicieron. Está la especificación completa, que obviamente no les recomiendo entrar por ahí, pero tienen un montón de material así un poco más de alto nivel que está bueno. La SDK oficial de Python, que está bien, podría estar mejor, pero está bien. Hay una SDK de Node.js que parece que está un poco mejor. No la usé, pero si usan Node.js les recomiendo probar con la de Node.js, que está muy buena. Y MSPKit, que es una herramienta también muy copada para si quieren moquear servidores MSP, les permite también como poder moquear, simularlos, tratar de poder hacer como más testing, ese tipo de cosas. Así que nada, eso es todo y obviamente, bueno, abierto a preguntas o lo que quieran charlar. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Bueno, preguntas. Mientras va llegando el micrófono, te digo que acá en el chat alguien agregó de las mejores charlas que vi, muy buenas. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Después te digo le debo el café a la persona. Claro. Hola, Guido. Hola Guido, tú callo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, te hago una pregunta con respecto a cómo funciona cuando estás desarrollando un agente que va a integrar con un servidor MSP, el tema de cuándo el agente va a ir a buscar las tools disponibles y particularmente si también eso se suele cachear o se suele optimizar de alguna forma. Buenísimo. Yo les mostré un ejemplo súper básico, pero el protocolo tiene también lo que serían Server Initiated Actions, que es, por ejemplo, el servidor te puede dar una notificación de que cambiaron las herramientas. Entonces vos podrías tener situaciones en las que la cantidad de herramientas o sus descripciones incluso son dinámicas en el tiempo y si el cliente implementa escuchar esas notificaciones debería, todo muy potencial, actualizar. Entonces yo te diría, si vos vas a cachear herramientas, estaría bueno escuchar eso y si no, la verdad que en general lo que yo hago cuando implementé mis servidores es cachearlas del lado del servidor y bueno, pagar el round trip, que en general es solamente un round trip de red, o sea, todo lo que es serialización y eso es un costo muy bajo, salvo que estés en un use case donde eso sea y bueno, cachearlas de los dos lados y escuchar los eventos. Bien. Muy buena charla, excelente. La pregunta sería, una parte que se me escapa es, ¿cómo sería la relación entre, digamos, el prompt? Porque Shakira no sabe que tiene que decirle, sí, pero usa la tool tal, va a ser un prompt y listo. Sí. Para meterse, para que el modelo realmente utilice la tool según el prompt, no sé, random que ponga Shakira. Perfecto, sí. Depende de cada API, pero por ejemplo en la de OpenAPI vos tenés una forma estándar de decirle estas son las herramientas que están disponibles. Así como tenés una forma de setear la temperatura al modelo y un montón de otras cosas. Entonces, en general van por ahí, pero hay un prompt principal. O sea, lo que dice Shakira no es el prompt. O sea, el prompt es, hola, vos sos un agente que maneja el clima, estas son tus herramientas y lo que acaba de decir el usuario es, y ahí va lo que dice Shakira. Ok, esa parte se me escapó. Entonces, Sí, no sé dónde va eso, ese módulo que vos estás diciendo. Claro, eso sería como el orquestador. Hay un montón de frameworks que te permiten construir agentes, puede ser LangChain, nosotros estamos usando LiveKit, hay Pipecat, hay, no sé, Crew AI, o sea, hay uno de OpenAI Agents que es de OpenAI, pero que lo puedes usar con APIs de terceros. O sea,
Bueno, ADK, que es uno de Google. Hay como una especie de carrera armamentística, así como hubo carreras de quién hacía el mejor browser, hoy están todos tratando de hacer el mejor framework, que lo que te hace ese framework es que vos no tengas que estar programando ese, me conecto al servidor, le listo las herramientas, armo el prompt, escucho lo que dice el usuario, manejo el contexto de la conversación. Todo eso en estos frameworks te lo manejan, incluso por ejemplo en LiveKit que usamos nosotros, no es que tenga ninguna afiliación con LiveKit, es un open source, digamos, pero nosotros tenemos hasta para manejar el tema de voice, donde esa conversación puede hacer literalmente alguien levanta el teléfono y llama y pide un turno médico. Excelente, gracias. Hay una pregunta y otra también atrás. También hay ahí. Y allá Hola, otra. hola. Muchas preguntas. Bien, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarte con respecto a cuando tenés listadas muchas tools, a veces me ha pasado cuando querer consumir a un NCP que quizás alucina y empieza a no encontrar la tool correcta o se conecta a una tool que no va. Y en mi experiencia, apagando ciertas tools y solamente si tengo un agente que quiero que utilice solamente estas tools, aunque tenga un listado un montón, y apagar las que no me interesan, ayuda mucho. Sí. Ahora, ¿hay una forma de optimizar eso desde el System Prompt o desde algún lado para que pueda pegarle la tool que realmente corresponde? Sí, eso pasa 100%. O sea, no hay una matemática de esto, pero nosotros, por ejemplo, cuando metemos más de 10 tools en los agentes que hacemos, empiezan a hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que en general estamos haciendo nosotros, que no es algo que inventamos, pero que suele ser un buen patrón, es tener un primer nivel de agente que es un orquestador, que lo que hace, imagínate que sería el equivalente cuando vos llamás a un restaurante. El que te atiende no tiene todas las opciones posibles del menú y las reservas. Te dice, bueno, pará, ¿vos querés reservas o querés saber algo del menú? ¿O querés saber, no sé, a dónde está nuestro restaurante más cercano a tu casa? Y te dirige a otro agente que tiene las herramientas específicas para la primera tarea. Entonces lo armás como un árbol. De vuelta, en computación todo se arregla con un nivel de indirección, ¿no? Digamos, o varios. Entonces tenés un primer nivel que te ataja y te lleva hacia el siguiente nivel. Cada nivel tiene solo como herramientas, por entre comillas, porque no son herramientas, sería como un agente al que le derivan esa delegación que está solo el nivel de abajo. Y las herramientas están solamente cuando llegás a las hojas de ese árbol. Los buenos frameworks tienen formas nativas de hacer eso y vos lo podés armar de esa manera, digamos. Y eso no quiere decir que el que llama o el que habla percibe una transferencia de, bueno, ¿para qué te paso con el sector de tal? O sea, desde el punto de vista de yo estoy hablando con un agente, parece que es el mismo agente, pero sus instrucciones detrás de escena cambiaron ahora me están hablando de reservas y tengo estas herramientas. Ahora me están hablando de cancelar reservas, tengo estas otras herramientas. Hola, Guido. Gracias por la charla. En el laburo, sé que hablaste específicamente de tools y no te metiste con resources, pero quería aprovechar. En el laburo hablamos mucho sobre qué sería un resource y qué sería una tool, porque si bien son cosas distintas, obviamente, definiciones distintas, a veces puede llegar a ser intercambiable en algunos casos. Y algunos llegaron a la conclusión de que, y quería saber tu opinión sobre el futuro del protocolo, si va a terminar siendo todo tools directamente y nos vamos a olvidar de los resources y que el LLM se encargue de decidir cuándo usar una y no la otra sin que nosotros tengamos que decirle, bueno, tenés que usar este resource para este prompt en particular. Si ves a la industria también shifteando nos olvidamos de los resources y solamente nos enfocamos en las tools y ya. Sí, a ver, resources es algo bastante importante en el protocolo. Yo hablé de tools y creo que si nos quedamos con las dos más importantes son tools y resources. Hay más cosas, pero las que todo el mundo está usando son o solo tools o tool más resources. En el caso particular nuestro, la verdad que trabajamos solo con tools porque estamos en un escenario en el que prácticamente usamos MSP como una abstracción de REST y lo vemos todo como tools. El lugar en donde sí me parece que funcionan mucho los resources y creo que sí van a seguir existiendo es en el caso de MSP para trabajar con proyectos de software, donde queremos ver a los archivos como resources sobre los que trabajamos y manipulamos y qué sé yo. Entonces, de vuelta, yo no puedo hablar de resources porque no me considero un experto en esa parte, pero mi sugerencia sería, si tenés cosas que son file-like, tipo archivo, trabajar con resources puede estar bueno, con una abstracción de algún tipo de file system o de algún tipo de base de datos compleja donde eso te rinda. Si son cosas muy sencillas, por más que sean read-only, podés tener tranquilamente una tool de solo lectura
y quedarte en tools. O sea, mi sugerencia es, si te puedes quedar en el mundo tools, vas a ser un poco más feliz. Si te tenés que meter con resources, obviamente puede estar bueno, pero solo si tenés cosas tipo archivos. Creo que voy yo. Bueno, Sí. gracias por la charla, me interesó mucho. Me intriga, vi que estaba usando Windsurf como cliente. O sea, entiendo que ustedes están haciendo agentes, pero ahí en tu demo mostraste Windsurf Sí. como cliente. Me intriga si viste otros clientes. Entiendo que OpenAI ahora tiene en el developer mode y no sé qué. No, eso es toda una mentira de marketing. Perdón, pero no, nada contra OpenAI. Si hay alguien de OpenAI, los quiero mucho. Los odiamos. No, pero el problema con OpenAI es que ellos no creen en MSP. Realmente no creen. No lo abrazaron. O sea, lo ven como algo que no lo entienden y yo tuve charlas con la gente de OpenAI por cosas de trabajo también. Y el soporte de OpenAI que hay, el soporte de MSP que hay en ChatGPT creo que preferiría que no lo tuviera. Porque te obligan a que haya una herramienta que se llama Query y es la única herramienta que van a llamar. Entonces, básicamente inventaron toda una forma de decir que tienen MSP para el marketing cuando lo único que hacen es llamar a una herramienta que podrían haber dicho es una herramienta de búsqueda. No podés usar ninguna otra. Bueno, otros clientes, están faltando clientes MSP hoy en día. Pero, por ejemplo, Cloud Desktop está buenísimo. Sin de vuelta, no es que me paguen ni nada, yo pago mi suscripción, todo. Pero Cloud Desktop está muy bueno porque obviamente ellos inventaron el protocolo, pero vos en Cloud Desktop podés directamente agregar los servidores y los usás con todo su potencial en una herramienta que no es una IDE. Porque si no, siempre estamos agregándolos en una IDE para preguntarle cosas que tienen que ver con los pasajes de avión que compré y quiero que me ayudes a cancelar. Entonces, en Cloud Desktop sí, es una IDE, es un chatbot, si quieren, no sé cómo se llama, un asistente, digamos, personal. Normal, común y corriente, que yo le podría pasar a mi mamá o a mi papá o a quien sea, al que le configuro las herramientas. La etapa de configurar las herramientas, no sé si mi mamá o mi papá lo van a hacer tan fácil, pero se lo puedo hacer yo. Todavía falta ahí un marketplace y salen andando. Salió hace poquito, no me metí demasiado. GitHub sacó un MSP Registry, que es como una especie de marketplace de MSPs. Para mí está faltando todavía, no digo que esté mal el de GitHub, no lo vi. Pero es como que hay un montón de empresas y están todos haciendo su marketplace. Un poco capaz que vamos hacia ese lugar, a un marketplace súper fragmentado y tenés el protocolo que quedó en distintos continentes, digamos. No sé, estaría bueno que hubiera un MSP Hub, digamos, donde vos podés decir, bueno, voy a un único lugar donde están todas las cosas de distintos proveedores, de Google, de este y del otro, y los conecto al cliente que yo quiera. Es un protocolo que tiene 9 meses, digo, eventualmente va a surgir algo de eso. Bien. Hola. Acá, ¿cómo estás? Vi que estaban usando, por ejemplo, con lo de GitHub. GitHub también tiene un CLI. La pregunta diría por MCP versus CLI. O sea, sobre todo en un CLI que el LM conoce bien y la gente conoce bien. Y sabe usar línea de comando, sabe usar grep, sabe usar todos estos pipes. O sea, esa herramienta de clima, por ejemplo, si lo iba a usar local, yo, y no lo voy a usar con otro agente, podría haber sido un CLI. Con un dash help. En muchos casos va bien el CLI. Yo creo que el problema con el CLI, cuando decís, bueno, tengo Cloud, Code o lo que sea, y ya accede al CLI, en el momento en que vos le diste a un LLM acceso a tu CLI, digo, de vuelta, yo capaz que soy muy confiado y no sé qué, pero muchas empresas te dicen, no, mirá, acá es donde pongo el límite, acceso al CLI no, porque van a poder acceder a cualquier cosa. Entonces, al vos tener una lista garantizada de herramientas, decís, esto es lo único que puede hacer el MSP, en ciertos contextos te da una tranquilidad. Si yo estuviera en el equipo de Information Security o lo que sea, capaz que te digo, no, mira, te bajo política de la empresa que acceso al CLI, no. Ahora, acceso a algo que está garantizado, que solamente va a acceder a tu GitHub, capaz que eso sí. Entonces, sí, obviamente, con un CLI vos podés hacer lo que quieras, entre todas otras cosas, conectarte, por ejemplo, a un CLI de GitHub, pero sí, es un poco peligroso. Sobre todo, lo que me pasa a mí es que estuve jugando con MCPs y morfan contexto que da calambre. Entonces, bueno, ese es otro tema, que es, bueno, cuando empezás a agregar en esa conversación de Shakira todas las respuestas a las herramientas, hoy en día todavía no hay unas muy buenas prácticas, pero las herramientas también deberían generar outputs concisos, porque si no después
te dicen, bueno, para decirte que la temperatura máxima de hoy va a ser 25 grados, te mandan un JSON de 25 kilobytes y te come el contexto. Y te cobra más caro. Entonces, creo que falta un montón desde la industria de cuáles son las buenas prácticas a la hora de armar un servidor, cuáles son las buenas, cómo podemos garantizar que los servidores no nos van a dar un gasto extra de dinero, de plata, de tiempo. Entonces, todo eso falta. Es inmaduro. De vuelta, no le pidamos mucho más. Es un protocolo que hace un año no existía. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas. Lo pueden encontrar afuera. Un fuerte aplauso.